antes de iniciar con el diagrama de flujo, vamos a analizar primero en el NUMAS cómo haríamos este programa si nosotros quisiéramos sumar varios enteros. Bueno, vamos a partir de aquí. Le diríamos al usuario que escriba un entero. Vamos a leer un entero, que en este caso es num. Si usted observa, yo he puesto la variable i aquí, que será nuestro contador. Esta la vamos a usar más adelante con el mientras. Hemos definido una variable sum, que es donde voy a guardar todos estos valores o números enteros que yo quiero sumar. Lo ideal es inicializar las variables en el número que usted ocupa según el programa que está haciendo. En este caso yo estoy usando un acumulador, o sea que aquí voy a guardar sumas. Por lo general los acumuladores que guardan valores como suma los iniciamos en 0. ¿Qué vamos a hacer entonces? Le vamos a pedir al usuario que escriba un entero y luego vamos a sumar este valor a la suma. Sum más num. Hemos guardado num dentro de la suma. Esto que pongo al inicio es para que tome el valor en cuenta que tiene al principio, como es 0, 0 más el número que yo ingrese. Luego debo repetir esto. Como usted puede observar, le voy a pedir al usuario que escriba otro entero y voy a leer otro entero y vuelvo a guardar en la suma el número que yo acabo de ingresar. Voy a solicitar el siguiente número. Son 5 números, miren. He hecho esta tarea 5 veces a partir de aquí. 1, 2, 3, 4 y 5. Por último, yo debo decir la suma es tanto. Más sum. Vamos a hacer la prueba con números del 1 al 5. Realmente podemos probar con los números que querramos, pero para este propósito de este ejercicio lo haremos de esta manera. Okay, lo corregimos ahí. Vamos a ver, privamos 1, 2, 3, 4, 5. Como podemos observar, la suma es 15. Bueno, el problema no está en que usted tenga que escribir varias veces esto. El problema radica en qué pasaría si usted tiene que escribir esto 100 veces, 200 veces, 1000 veces o las veces que sea requerido. Bueno, para eso entonces nosotros tenemos que analizar qué es lo que se repite. Mire, lo que se repite es esto. Todo se va repitiendo lo mismo. Aquí está de nuevo, aquí está de nuevo, aquí está de nuevo. ¿Cuántas veces repite? 5. Bueno, entonces para poder hacer esto vamos a hacer el análisis y vamos a utilizar la variable que nosotros llamamos contador. Bueno, aquí tenemos creado ya nuestro diagrama de flujo. Como usted puede observar, aquí tengo las tareas que se van a repetir, que en este caso es escribo un entero, num y sum, es igual a sum más num. Han aparecido cosas nuevas, por ejemplo aquí dice i igual a 1 y aquí dice i igual a i más 1. También tenemos una condición donde i debe ser menor o igual que 5. Si yo inicio este programa, mire, lo primero que pasa es que sum vale 0 y que i vale 1. Como i vale 1, la primera pregunta que aparece aquí es si i es menor o igual que 5. ¿1 es menor o igual que 5? Sí. Entonces, mire, voy a hacer esta tarea y voy a decir que sum es igual a sum más num. Luego el valor de i lo voy a incrementar en 1, sería 2.
volvemos acá al ciclo. Y 2 es menor o igual que 5, sí. Vuelvo a hacer todo esto. Y aquí al final dice que i es igual a i más 1, sería 3. Regreso hasta acá. De ahí 3 es menor o igual que 5, sí. Volvemos a hacer estas 3 tareas. Volvemos a incrementar i en 1, 4. Y hasta que lleguemos aquí a 5. Y 5 es menor o igual que 5, sí. Termino yo de hacer la última vuelta. Y de ahí digo que i es igual a i más 1. Ahora i vale 6. Cuando yo llego a 6, 6 no es menor o igual que 5, entonces el programa se debe ir por acá por la derecha y hasta que se hayan hecho estas actividades 5 veces va a poder aparecer este cuadro que está aquí. La suma es sum. Mire, vamos acá y bajamos hasta el fin. Ahora pasaremos a hacer nuestro programa en el NUMAS, partiendo de lo que teníamos anteriormente. Para eso vamos a crear entonces nuestro contador, que en este caso sería i igual a 1. Las cosas que se van a repetir son estas, entonces son las que irían dentro de nuestro ciclo. Lo demás simplemente es repetición de estas 3, las vamos a eliminar. Vamos a colocar el mientras como la condición de finalización, que i sea menor o igual que 5. Eso me dice a mí que debo comenzar en 1 y debo terminar en 5. Como yo quiero que se repita 5 veces, el incremento lo voy a poner de 1 en 1. Y más 1. Mire, todo esto que tenemos aquí va dentro de el mientras. Hacer. Estas son las cosas que yo quiero que se repitan. Esto es donde voy a iniciar. Esto es de qué manera voy incrementando. O sea que yo voy a llegar hasta 5, comenzando en 1 y voy a ir incrementando de 1 en 1. Aquí finaliza el mientras. Y vamos a hacer exactamente esta misma prueba que tenemos aquí a la derecha. Luego, una vez que yo tengo la suma, puedo escribir la suma es el valor que yo requiero. Comencemos a hacer la prueba dentro del NUMAS. 1, 2, 3, 4 y 5. Mire, yo obtengo el mismo resultado. La diferencia que esta tarea de escribir un entero y leer el entero y guardar ese entero en una variable acumuladora se va a repetir 5 veces. ¿Cuál es la gran ventaja de utilizar las estructuras repetitivas? Supóngase que yo le digo, bueno, quiero que haga 7. Bueno, simplemente ejecutamos y el programa sin mucho esfuerzo ya cambió a 7 y él efectivamente está haciendo la suma y me devuelve el valor que yo quiero. Yo puedo incrementar al número que yo desee y el programa lo va a hacer sin problema alguno y con poco esfuerzo de parte del programador. Mire, tengo también la suma de estos 10 números que tenemos aquí y así yo puedo cambiar el valor hasta el número que yo lo requiera. Entonces en este caso mi contador comienza en 1, se va incrementando de 1 en 1 y va a terminar en esta condición que está aquí. Cuando i no sea menor o igual que 10, simplemente no va a hacer nada de esto y se va a pasar a esta parte de aquí. Ahora vamos a realizar la prueba de escritorio desde el diagrama de flujo para que podamos observar la tabla de variables. Muy bien, aquí tenemos entonces nuestro diagrama de flujo, nuestra pantalla y nuestra tabla de variables. Vamos a comenzar con este primer cuadro de asignación donde sum vale 0 y vale 1 y aparece nuestra primera condición donde se nos pregunta si i es menor o igual que 5. 1 es menor o igual que 5, sí. Vamos a ir a esta parte de aquí
sería escriba un entero. Luego vamos a leer num, que sería 1. Lo vamos a guardar aquí. Si observamos, la siguiente asignación dice que sum es igual a sum más num. O sea que sum va a ser igual a sum, que actualmente vale 0. Y le voy a sumar num, que es 1. 0 más 1, pues sería 1. Ese valor lo vamos a guardar aquí. Luego el valor de i va a ser igual a i más 1. En este caso i va a ser igual a i más 1. Como i vale 1, el valor se va a incrementar a 2. Entonces vamos a cambiar el valor de 2. Si seguimos la flecha, esta nos lleva antes de la condición. 2 es menor o igual que 5. Se nos pregunta en esta condición, sí. Voy a hacer esto ahora. Escriba un entero. Y agregamos 2. Luego, 2 se guarda aquí una vez que le damos Enter. La siguiente parte pregunta sum es igual a sum más num. O sea, 1 más 2 debería de ser 3. Más num. Sustituimos, sum vale 1 y num vale 2. 2 más 1, esto sería 3. Este es el valor de sum. Si apreciamos el siguiente, dice i es igual a i más 1. 2 más 1, 3. Volvemos a iniciar el ciclo. I es menor o igual que 5. 3 es menor o igual que 5. Sí. Volvemos a hacer el mismo ciclo. Otra iteración más. Vamos a decir que num ahora es 3. Vamos a cambiar aquí num por 3. Luego sum es igual a sum más num. 3 más 3, esto me quedaría 6. En la siguiente parte, i es igual a i más 1, quiere decir que ahí lo voy a incrementar en 1, sería 4. Seguimos esta flecha y llegamos nuevamente a la condición, 4 es menor o igual que 5. Sí, vamos a volver a hacer esto. Escriba un entero. Ahora va el número 4. Num vale 4. En esta operación de definición, sum es igual a 6 más 4. Eso sería 10. Luego i es igual a i más 1, 5. Volvemos aquí, seguimos el ciclo. 5 es menor o igual que 5. Sí, volvemos a hacer todo este ciclo nuevamente. Escriba un entero. Vamos a leer el número 5, lo vamos a guardar aquí donde está num. 5. I es igual a i más 1. Ahora i vale 6. Y el valor de sum se va a sumar a 10, que sería 15. Vamos aquí nuevamente, seguimos. Y decimos que i es menor o igual que 5. 6 no es menor o igual que 5. El programa va a ir por aquí y va a decir la suma es. La suma es sum, que en este caso sería 15. Si usted observa, el programa sigue hacia abajo y tenemos fin del programa. De esta manera hemos creado nuestra prueba de escritorio. Tenemos la tabla de variables. Si usted observa, lo que tenemos en esta pantalla es exactamente lo mismo que teníamos en el NUMAS cuando probamos los valores del 1 al 5. Vamos a hacerlo nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5. Mire, el resultado es exactamente el mismo. Bueno, ahora vamos a hacer unos programas que muestran en pantalla una serie de números. Dependiendo de ciertas condiciones, veremos cómo funciona esto. Para el primer caso, tenemos hacer un programa que escriba los números del 1 al 10, incrementando de 1 en 1. ¿Qué es lo que realmente se nos está pidiendo?
que escribamos los números en esta secuencia. 10. El incremento va de 1 en 1 y tiene un inicio y un fin. Esas son las cosas que tenemos que analizar cuando vamos a hacer un ciclo repetitivo que tiene incrementos o decrementos. Aquí hemos realizado el mismo programa mostrando los números del 1 al 10. Lo que tendremos que hacer simplemente es utilizar un escribir y poner cada uno de los valores. Si lo ejecutamos, se va a ir mostrando cada uno de ellos. El programa de alguna manera no es funcional. Vemos que se repite esto 10 veces. Para eso haremos uso de la variable contador, comenzando donde se me requirió en el programa, y aquí voy a escribir el número que yo quiero que aparezca, que en este caso es un número del 1 al 10. Vamos a poner nuestra condición de finalización menor o igual que 10 a 0. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a repetir 10 veces esto. Luego yo tengo que finalizar. Para llegar a finalizar, tengo que ir incrementando de 1 en 1 para poder mostrar eso. Ahora, anteriormente yo escribí el número 1, 2, 3, 4, 5 hasta llegar al 10. Esto que está aquí me está garantizando que el valor de i va a cambiar desde 1 hasta 10 de 1 en 1. Entonces, en el ciclo esta variable va a ir cambiando a medida que vaya avanzando. Si yo le doy a ejecutar, el programa muestra los mismos valores que teníamos anteriormente. Como usted puede observar, la diferencia es lo que vamos a ir cambiando en la condición. Si yo quiero que el programa escriba 100 números, simplemente lo incremento ahí y él va a comenzar desde 1 hasta llegar a 100. Lo requerido pues será según la necesidad que tenga en el programa dado. Aquí tenemos entonces nuestro diagrama de flujo. Como usted puede observar, no hay ninguna interacción con el usuario para decirle que escriba un valor o leer un valor. Simplemente comenzamos en 1, este es el incremento y esto es donde voy a finalizar. Lo único que este programa va a mostrar el valor de i, que va desde 1 hasta 10 en incrementos de 1 en 1, y así finalizaría. Ahora pasaremos al siguiente programa donde ahora quiero comenzar en 10 y finalizar en 1. El incremento será sustituido por un decremento, ya que vamos a trabajar de 1 en 1. Vamos a partir del programa que habíamos hecho anteriormente. Fíjese las cosas que van a cambiar. Yo quiero que el programa inicie en 10. Bueno, esta sería la inicialización de la variable i igual a 10. En algún momento nosotros escribíamos la variable aquí inicializada y no lo hacíamos acá arriba. Como usted puede observar, no hay diferencia si lo hace aquí o lo hace aquí. Luego, esta parte me va a decir hasta dónde voy a llegar. En este caso yo quiero llegar hasta 1. En el ejemplo anterior yo iba desde 1 hasta 10 y usaba la condición de menor que. Ahora yo voy desde 10 y quiero llegar hasta 1. La condición debe cambiar a mayor o igual que. Mire, 10 es mayor o igual que 1, 9 es mayor o igual que 1 y así voy a ir bajando. 2 es menor o igual que 1, 1 es menor o igual que 1 hasta que llegue a 0. 0 ya no sería menor o igual que 1, entonces se finalizaría el mientras. Ahora, ¿qué es lo que quiero que el programa haga? Que escriba el valor de i. Por último, como yo quiero ir reduciendo desde 10 hasta 1, el incremento va a cambiar por un decremento.
Ejecutemos el programa. Como usted puede observar, comenzamos en 10. De ahí voy a escribir ese valor. Luego le voy a restar 1, quedaría 9. 9 es menor o igual que 1, sí. Va a escribir 9, de ahí 8, 7, 6. Si usted observa, siempre la condición debe terminar hasta que esto no se cumpla. Quiere decir que el último valor de i tuvo que haber sido 0 para que no se cumpliera esto y no escriba el 0. Si yo le cambio aquí a 0, por ejemplo, el programa debe llegar hasta 0 y el valor de i debería de ser menos 1. De esta manera, usted puede ver la diferencia. Hay que tener mucho cuidado con estas condiciones. Si usted escribe una condición de manera incorrecta, puede hacer que el programa no haga lo que usted quiere que haga. Supongamos que yo utilizo un operador diferente a este. Supongamos que yo utilizo el símbolo menor o igual que 1 en lugar de mayor o igual que 1. Si yo utilizo este símbolo y yo le doy ejecutar, automáticamente me tira el mensaje de programa terminado. O sea que el programa no hace esto, simplemente pasa acá al fin. Analicemos por qué. Si yo digo que el inicio i vale 10 y entro a esta condición, 10 es menor o igual que 1. 10 es menor o igual que 1. Mire, esto es falso. Si es falso, entonces esto va a hacer que no se cumplan todas estas condiciones que está aquí y el programa se va a saltar al fin. Si usted observa, el programa funciona correctamente. El problema es que no hace lo que yo quiero. Podemos decir que tenemos aquí un error de lógica, ya que no hay ningún error sintáctico que usted diga que está deteniendo el programa. El programa funciona, solo que no hace lo que usted quiere. Cambiamos el símbolo a mayor o igual y si usted observa, ya tenemos lo requerido en nuestro siguiente programa. Aquí tenemos nuestro diagrama de flujo creado para este programa. Como usted puede apreciar, iniciamos en 10 y vamos a finalizar cuando i sea mayor o igual que 1. En este caso sería 0. El valor de i es el que se va a estar escribiendo 10 veces. En este caso desde el 10 hasta el 1. Y el valor de i se va a ir decrementando de 1 en 1. Este ciclo se va a repetir 10 veces hasta que lleguemos a i igual a 0. Luego el programa finalizaría. Ahora vamos a tratar de hacer el siguiente ejemplo, donde nos piden que escribamos los números desde el 2 hasta el 20 de 2 en 2. Es similar al primer problema que hicimos. La diferencia es que el inicio, el fin y ahora el incremento es diferente, pero tiene las mismas cosas, un inicio, un fin y un incremento. Eso es lo que debemos de analizar. Bueno, aquí tenemos entonces nuestro pseudocódigo. Tenemos el inicio, que es 2, la finalización, que es 20, y el incremento, y las tareas que vamos a realizar. En este caso, yo quiero que el programa comience a escribir desde el 2 hasta llegar al 20 en incrementos de 2 en 2. De esa manera, tenemos realizado nuestro pseudocódigo. Ahora vamos a revisar el diagrama de flujo. Bueno, como podemos observar aquí, tenemos nuestro diagrama de flujo. La variable i comienza en 2, finalizará en 20. Lo que se va a mostrar es el valor de i y se incrementa en 2. Esto es lo que se va a estar repitiendo hasta que el valor sea mayor que 20. Y así nuestro programa finalizará.
Bueno, ahora vamos a realizar el siguiente programa donde se me pide que muestre el producto de los 10 primeros números impares. En este caso sería un producto. Vamos a definir una variable que podemos poner como pro. Y lo que yo voy a guardar aquí es lo siguiente. Por 5, por 7, por 9. Y así iré yo hasta llegar al impar número 10. Como podemos observar, tenemos que hacer 10 números impares, pero el producto que yo tengo que realizar es diferente al que hicimos como primer ejemplo, donde yo tenía una suma. La suma, pues yo comencé con 0, iba agregando valores que simplemente los iba sumando. Ahora yo no puedo inicializar el producto con 0, porque todo número multiplicado por 0 me va a quedar 0. Entonces, este acumulador es diferente porque va a acumular productos. Entonces, cuando necesitamos crear el acumulador para productos, pues lo debemos de inicializar en 1. Eso será la inicialización de la variable y lo demás son los valores que van a multiplicar a ese producto. Ahora vamos a trabajar en nuestro pseudocódigo. Veremos cómo funciona esto. Bueno, para esto, entonces vamos a definir nuestra variable que va a contar. Vamos a tener un fin que sería 10. Yo tengo que contar 10 números impares y voy a almacenar el producto dentro de ahí. Para eso vamos a utilizar la variable acumuladora del producto, en este caso sería 1. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Si observamos aquí, yo quiero realizar esta operación 10 veces, desde 1 hasta 10, así como lo tenemos en nuestro documento. Yo comienzo en 1 y voy a finalizar en el número 19, pero la cantidad de veces que voy a hacer esto es 10. Los números que voy a utilizar es 1, 3, 5, 7, 9, hasta llegar al 19. Son dos variables que podemos utilizar. En este caso, yo sé que voy a comenzar desde el 1 hasta el 19. En este caso, estos valores yo los podría poner en mi pseudocódigo. Yo perfectamente podría decir, voy a comenzar en 1, voy a terminar en 19 y voy incrementando de 2 en 2. Eso me garantiza que yo voy a llegar hasta este valor. Pero supongamos que yo quiero trabajar con mi cantidad de números. En este caso, yo voy a comenzar en el primer número y voy a terminar en 10. Si yo lo quiero trabajar de esta manera, debo de crear una variable que sea la que cuente el número impar. Por ejemplo, yo puedo decir que mi número impar es im. Este lo debo inicializar con los números que yo deseo. La variable im va a ir incrementándose de 2 en 2 y a la vez se va a ir multiplicando por este valor. Entonces vamos a realizar el producto es igual al producto por im. Esta variable im debe ir cambiando cada vez que ocurra un ciclo. Entonces im debe ser igual a im más 2. La ventaja que obtenemos con esto es que yo sé que él va a tomar 10 números impares. No sé dónde va a terminar. Esto me va a decir que voy a ir incrementando cada número impar.
O sea que en el primer ciclo comenzamos con 1, luego este valor me dice que le voy a incrementar a ese 1 3. La variable i simplemente va a cambiar a 2. Una vez que yo vuelva a entrar aquí, este valor va a cambiar a 5, este va a cambiar a 3. Y así él va a llegar hasta 10 y 9 cuando este valor termine en 10. Por último, deberíamos de mostrar el resultado. En este caso yo no quiero mostrar cada uno de los valores. No quiero mostrar el 1, el 3, el 5, el 7 hasta llegar al 19. Simplemente quiero el resultado es tanto. Y colocamos el valor de pro. Si ejecutamos este programa, yo no tengo por qué escribir ningún valor. El programa simplemente va a hacer el producto de 1 por 3, por 5, por 7, hasta llegar a 19. Bueno, aquí tenemos nuestro diagrama de flujo para imprimir el producto de los 10 primeros números impares. Tenemos el valor de i, que es 1, y este va a llegar hasta 10 incrementándose de 1 en 1 para realizar así 10 operaciones. Esas operaciones pues implican a pro igual a 1 y m igual a 1, donde im es el valor que va a ir incrementándose de 2 en 2. Vamos a llegar hasta que este valor sea 11. Pro va a ser igual a pro por im, donde im es el número impar. Im va a ir cambiando de 2 en 2, de tal manera que sea 1 por 3, por 5, por 7, hasta que esto se realice 10 veces. Una vez que ya se haga este ciclo de 10 veces, llegaremos por aquí y vamos a imprimir el producto es y el resultado que corresponde. Como podemos ver, no tenemos ningún símbolo donde se le pida lectura de datos al usuario. Simplemente el programa trabajará con los datos que utilizó en la inicialización de variables. Ahora vamos a tratar de hacer el siguiente problema, donde me piden que de 10 números yo debo mostrar la media de los números positivos, la media de los números negativos, y debo de contar cuántos ceros ingresa el usuario. Para eso yo debo definir las variables de cada tipo. La media es lo que nosotros llamamos como el promedio. Tenemos media de números positivos, media de números negativos. Entonces vamos a definir esas variables. Vamos a decir la media de los positivos, vamos a decir la media de los negativos. Con eso yo ya tengo definidos todos mis valores. También me piden la cantidad de ceros. Vamos a definir cantidad de ceros. Otra variable más que vamos a utilizar. En nuestro caso, nosotros tenemos que sacar la media o el promedio de los positivos. Esto se va a realizar de la siguiente manera. Yo voy a sumar el número positivo que encuentre. Número 1 positivo más el número 2 negativo positivo más el número 3 positivo, y así hasta que encuentre el último número positivo. Voy a hacer lo mismo para los números negativos. Vamos a poner mayúscula para diferenciarlos, más el número 2 negativo más el número 3 negativo hasta que encuentre el último. Ahora, si observamos este valor, yo tengo que saber cuántos valores positivos tengo para poder hacer la división y sacar el promedio. Entonces vamos a usar la cantidad de positivos. Esa es una nueva variable que vamos a utilizar. Vamos a agregarla acá abajo, cantidad de positivos.
Lo mismo la media de los negativos. Yo voy a sumar todos los números negativos y debo de dividirlo entre la cantidad de números negativos. Es una variable más que debemos utilizar. De esta forma, yo voy a ir determinando cada una de las cosas que me piden. Son 10 valores. Hay cosas que se van a repetir. En este caso, yo si quiero sacar la media de los números positivos, yo debo determinar si el primer número es positivo o no. Eso implica que yo debo de usar condicionales, los que vimos al principio de esta unidad. Los condicionales me van a permitir determinar si un número es negativo o positivo. Para eso simplemente voy a utilizar si un número es mayor que 0 o puedo utilizar si un número es menor que 0. Con esto yo voy a saber si el número es positivo, negativo, o puedo utilizar el de igualdad a 0, que este me va a servir para saber cuántos son 0. Ahora vamos a tratar de pasar esto a nuestro pseudocódigo y a nuestro diagrama de flujo para poder analizarlo. Ahora vamos a analizar nuestro diagrama de flujo. Como podemos ver, aquí tenemos las variables inicializadas, la suma de los números positivos, la suma de los negativos, la cantidad de ceros, cantidad de positivos, cantidad de negativos y la variable i que vale 1. Vamos a repetir este ciclo 10 veces. Como podemos ver aquí, la condición de finalización es cuando i sea 11 o un número mayor a este. Vamos a analizar el ciclo completo para poder realizar todas estas operaciones. Bueno, lo primero es que vamos a solicitar un número. Esta operación se debe repetir 10 veces porque yo debo solicitar 10 valores. Cada número debe ser evaluado, ya que yo necesito saber si el número es negativo, es positivo o es 0. En este caso hemos puesto una condición donde el número es mayor que 0. Si el número es mayor que 0, yo voy a hacer una suma de los números positivos. Este número positivo lo voy a agregar a la suma de los positivos. Y como es un número positivo, lo voy a contabilizar. Hay mucha diferencia en estas dos operaciones. Una es acumulador, donde se va guardando la suma de este número, y el otro es un contador que simplemente va contando la cantidad de positivos. Ahora, si este número no es positivo, quiere decir que este número puede ser negativo o puede ser 0. En este caso hemos puesto la condición cuando el número es menor que 0. Si el número es menor que 0, entonces vamos a tomarlo como un número negativo. Será algo parecido a lo que hicimos acá con el número positivo. Ahora esto será para un número negativo. Vamos a decir la suma de los negativos va a ser igual a la suma de los negativos más el número que yo tomé en cuenta. Luego debo contabilizar ese número negativo. Si el número no es menor que 0, quiere decir que este es 0. En este caso vamos a contabilizar can_c igual a can_c más 1. En cualquiera de los tres casos, si el número es positivo, si el número es negativo o si el número es 0, yo debo en el ciclo terminar con el incremento, ya que yo voy a hacer 10 veces esta tarea. Entonces yo voy a comenzar en 1, voy a llegar a 10 y voy a ir incrementando de 1 en 1. Como podemos ver, lo que se va a repetir es todo esto que tenemos aquí 10 veces. En algunas ocasiones pueden quedar los números como 0, positivo o negativo. Ahora, más abajo, cuando ya hayamos pasado los 10 valores, llegaremos al número 11 y esta condición no se va a cumplir.
A partir de aquí tenemos que tomar en cuenta el promedio de los positivos, el promedio de los negativos y la cantidad de ceros. Bueno, en este caso vamos a pasar a esta parte donde ya hemos sumado todos los positivos, todos los negativos, ya hemos contado la cantidad de positivos, la cantidad de negativos y la cantidad de ceros. Por último, vamos a hacer estas operaciones. Vamos a hacer la media de los positivos, va a ser igual a la suma de los positivos entre la cantidad de positivos. La media de negativos va a ser igual a la suma de negativos entre la cantidad de negativos. Ahora, en esta parte, pueda que se dé el caso de que la cantidad de números positivos sea 0. Supongamos que el usuario viene y escribe solamente números negativos. Esto me va a dar un error matemático. Lo vamos a analizar en el pseudocódigo para después hacer el arreglo aquí en el diagrama de flujo. Lo mismo puede pasar con la media de los números negativos. Si yo como usuario solo agrego números positivos, entonces can n va a ser 0 y la división sobre 0 no está definido, lo cual también nos daría un error en el programa. Lo igual lo vamos a ver en el pseudocódigo, cómo resolverlo, y después lo vamos a arreglar aquí dentro del diagrama de flujo. Por último, vamos a mostrar los valores. La media de los positivos es, la media de los negativos es, y la cantidad de ceros es tanto. Con eso finalizaríamos este diagrama de flujo. Como podemos ver, trae unas instrucciones anidadas, una repetición, y dentro de esa repetición tengo una condición anidada a otra condición. Entonces, yo puedo dentro de una repetición hacer cualquier otra cosa, inclusive puedo tener una repetición dentro de otra repetición. Ahora vamos a tratar de ver el pseudocódigo de este programa. Vamos a comenzar a revisar nuestro pseudocódigo para este programa. En este caso vamos a trabajar la media de los positivos, los negativos y la cantidad de ceros. Para eso definimos las variables así como lo teníamos en el diagrama de flujo, donde vamos a decir que estos acumuladores valen 0. La cantidad de ceros también es 0, la cantidad de los positivos es igual a 0 y la cantidad de los negativos es igual a 0. En el caso del promedio de los positivos y el promedio de los negativos, nosotros los tenemos que poner como real, ya que estos surgen de la división de dos números enteros en este caso. Vamos a inicializar la variable i en 1, vamos a finalizar en 10 y vamos a poner el incremento. En este caso yo voy a hacer 10 tareas repetidas comenzando en 1, incrementando de 1 en 1. Bueno, lo siguiente es ingresar las instrucciones que tenemos en nuestro diagrama de flujo. Lo primero que teníamos era escribir un número. Vamos a escribir, le pedimos al usuario que escriba un número. Vamos a leer num. Esa variable la tenemos que agregar aquí. Num ya no está en el diagrama de flujo, ya que se utiliza internamente en el programa. Ahora, lo primero es agregar una condición. Esta condición me va a decir si este número es o no positivo. Es mayor que 0, entonces siempre vamos a tratar de ir escribiendo las condiciones donde inicia y donde finaliza. Bueno, si el número es positivo, yo voy a hacer la suma de los positivos es igual a la suma de los positivos más el número.
Y también debo contabilizar la cantidad de los positivos más 1. Ahora, si no es cierto que el número es mayor que 0, entonces vamos a escribir una nueva condición donde vamos a decir si el número es menor que 0. Es menor que 0, entonces vamos a cerrar el fin del sí y vamos a realizar la instrucción cuando el número es menor que 0. Vamos a hacer algo parecido a lo que tenemos aquí, solo que para números negativos. Siempre recuerde dejar la sangría. Suma de los negativos igual a suma de los negativos más num. La cantidad de los negativos va a ser igual a la cantidad de los negativos más 1. Luego de esto vamos a poner la parte falsa donde decimos que el número es exactamente igual a 0. Entonces can C es igual a can C más 1. Hasta este momento hemos hecho las condiciones que están dentro del ciclo, donde yo investigo si el número es o no positivo, negativo o 0. Con esto finalizamos el ciclo. Ahora vamos a trabajar afuera del ciclo cuando ya ha finalizado la 10ª iteración. Vamos a calcular entonces el promedio de los positivos. Suma los positivos entre la cantidad de positivos. El promedio de los negativos sería la suma de los negativos entre la cantidad de los negativos. Por último, yo debo mostrar estos resultados. La media de los positivos es bueno, hemos agregado la media de los positivos es pro P, la media de los negativos es pro N y la cantidad de ceros es can C. Ahora haremos nuestra prueba de escritorio con valores definidos positivos y negativos. Hemos agregado números positivos, números negativos, hemos agregado ceros. Como podemos observar, la cantidad de ceros ingresadas solamente fueron 2. El programa me dijo la cantidad de ceros es. La media de los positivos, podemos sumar los números positivos y dividirlo entre la cantidad de números positivos y me debe de quedar 8.6. Lo mismo para la media de los negativos, sume los números negativos y divídalo entre la cantidad de números negativos. Así podemos obtener el resultado correspondiente. En este programa, como habíamos hablado en el diagrama de flujo, si yo solamente escribo números positivos, voy a obtener un error con los números negativos. Y pasa lo mismo si intercambiamos. Si yo solamente escribo números negativos, voy a obtener un error con la cantidad de positivos. Eso se soluciona con una condición. Hagamos la prueba solamente con números positivos. Como podemos observar, el programa me dice la media de los negativos es, y sale este valor que me dice que no está definida la división sobre 0. Hagamos lo mismo para números negativos. No importa los valores, con tal no escribamos ningún número positivo. Como podemos observar, ahora el problema se da con los números
positivo, ya que solo he agregado números negativos. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Bueno, vamos a agregar una condición para determinar si la cantidad de positivos es 0 o no. Haremos otra condición para determinar si la cantidad de negativos es 0 o no, de tal manera que podamos calcular el promedio de manera correcta. Bueno, si la cantidad de positivos es igual a 0, entonces, voy a poner fin del sí. Si la cantidad de positivos es igual a 0, quiere decir que el promedio de los positivos es igual a 0, ya que no se podría hacer el cálculo si no hay valores positivos. Esta expresión sería incorrecta. Ahora, si no, entonces quiere decir que podemos calcular el promedio igual que como lo hacíamos antes. Lo mismo que hicimos para la cantidad de positivos, vamos a hacer para la cantidad de negativos. Hemos agregado entonces la condición: si la cantidad de negativos es igual a 0, el promedio de los negativos o la media de los negativos debe ser 0. Si el número no es 0, entonces trabajamos igual que antes. De tal manera que ya hemos corregido el error cuando tenemos solamente números positivos. Hagamos la prueba con valores al azar que tengan números solamente positivos o 0. La media de los positivos es, la media de los negativos es 0. Mire, como no existía ningún negativo, entonces nosotros dijimos que el promedio de los negativos debe de ser 0. Ahora vamos a hacer la prueba solamente con números negativos. En este caso solamente hemos escrito números negativos, la cantidad de ceros es 3 y la media también ya tiene su validación para que no nos dé un error matemático. Con esto hemos concluido este programa donde yo tengo dentro de una condición de repetición varias condiciones dobles.